bienvenidos a un nuevo tutorial sobre función cuadrática, en la clase número 2 de función cuadrática. En la misma estaremos viendo lo que son los ceros, ceros de la función cuadrática, que también se pueden llamar raíces del polinomio cuadrático. Bueno, acá le falta el acento cuadrático. Uy, no me dejó poner el acento. Ya lo ponemos. Ahí está, cuadrático, o solución a la ecuación x cuadrado más bx más c igual a 0. Los tres conceptos son lo mismo. Ceros de la función cuadrática es, si yo tengo una función de esta forma, f de x igual a x cuadrado más bx más c, que es una función cuadrática, lo que hago es hacer que f de x valga 0. Por eso se llaman los ceros de la función cuadrática. Que es lo mismo que decir que 0, porque f de x va a ser lo que vale el 0, es igual a ax cuadrado más bx más c. Por lo tanto, es lo mismo que resolver la ecuación, esta que está acá abajo. Al resolver esta ecuación, esa ecuación es buscar los ceros de esta función cuadrática. También se va a conocer el tema, pero un poco más adelante seguramente, como raíces del polinomio cuadrático ax cuadrado más bx más c, por eso cuando veamos polinomio. Son dos conceptos que suelen tratarse indistintamente como sinónimos, ¿sí? Porque para nosotros van a ser sinónimos, si bien estrictamente y formalmente desde la matemática son cosas diferentes, porque hay funciones como la función cuadrática, que es una función que se expresa mediante un polinomio, entonces los ceros de la función cuadrática es lo mismo que buscar los ceros o raíces de un polinomio cuadrático. Pero bueno, es por eso, hay funciones que no se expresan mediante polinomios, entonces no necesariamente los ceros coinciden con el concepto de raíz. Al margen de eso, para nosotros va a ser lo mismo, o sea que decir ceros o raíces de la función cuadrática para nosotros va a ser lo mismo, o decir la solución a la ecuación esta, en donde se iguala a 0 una ecuación cuadrática. ¿Cómo se van a resolver todas estas situaciones? Que son la misma situación, con una famosa fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, conocido por el que inventó la fórmula, ¿sí? Que la demostró por primera vez. No me deja borrar. Ahí está. Lo borremos. Al margen de quién inventó la fórmula o no, lo que nos interesa es que esta es la fórmula que va a servir. Fíjense que una fórmula que después que se usa un par de veces, lo usamos 4, 5, 6, 7 veces, la terminamos aprendiendo de memoria, es muy común que la aprendan. Donde vamos a hacer menos b más menos, fíjense que acá hay un doble signo, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Quiénes son a, b y c? Eso ya lo vimos en el tutorial pasado. Si yo tengo una función cuadrática, para poder usar esta fórmula voy a tener que identificar quién es a, b y c. Ah, bueno, menos mal que estoy revisando porque justamente me estoy dando cuenta que me he olvidado de poner a en todas las ecuaciones cuadráticas, y eso está bueno que me dé cuenta ya nomás y lo corregimos. Y de paso, bueno, como lo tengo que poner ahora, reforzamos la idea de que ahí tiene que estar, ¿no? Y achicar un poco, ahí está. En el primero todo estaba, ¿no? Después me había olvidado en los otros. Acá. Ese sería A, ese sería B y ese sería C. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Por qué hay dos signos más menos? Porque cada uno de los signos vamos a hacer una cuenta para el más, que nos va a dar un resultado, y otra cuenta para el menos, que nos va a dar otro resultado. Y los dos resultados que nos den van a ser los famosos ceros de la función cuadrática. Ya vamos a ver por qué son dos los resultados. Podemos verlo ahora por qué son dos los resultados. No siempre van a ser dos, sino que a veces van a ser lo que se conoce resultado doble, o puede no haber, ya lo vamos a ver también, pero pensemos en lo siguiente. Esto es una función cuadrática. Esto sería y o f de x, y esto sería x. Entonces, cuando y o f de x valen 0, acá, sobre esta línea que está acá, vale 0 la función. ¿En dónde sería? Ahí un 0 y ahí el otro. Y es por eso que se encuentran normalmente, no, es por eso que se pueden encontrar dos ceros para la función cuadrática. Bien, vamos a ver cómo usaríamos la fórmula ahora, que es lo que vamos a trabajar en este tutorial. Ahí tenemos la fórmula escrita y acá tenemos tres ejemplos de funciones cuadráticas para usar la fórmula. Cada una de estas funciones cuadráticas va a tener un a, un b y un c. Por ejemplo, en el primer caso acá, lo que vamos a hacer es identificar desde ya a y ponemos. Voy a hacer una liñita, a ver si me deja. Así que lo primero que tenemos que hacer es identificar a, b y c. Acá hago la línea. Y vamos a poner cuánto es a, cuánto es b y cuánto es c.
A ver qué tan grueso está la punta. No, está bien ahí. Está bien. Hagamos acá A. En el primer caso va a ser igual a 1. Fíjense. A 1. B va a ser menos 10. Y C va a ser igual a este 24 que está acá, que es el término independiente. Con esos valores podemos usar nuestra fórmula resolvente, que es esta que está acá, reemplazando los valores de A, de B y de C y viendo qué resultados obtengo para averiguar los ceros o raíces de esta función cuadrática. Los averigüemos, entonces vamos con el primer ejemplo, vamos a usar la fórmula. Tendríamos que hacer menos b, que es hacer menos 10. Entonces menos 10 me va a quedar más 10, me quedaría 10 positivo. Más menos, que son esos dos que están ahí. La raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería hacer, miren, me salió muy feo esa parte de acá. Sería hacer b al cuadrado, que es menos 10 al cuadrado, que sería 100. Eso sería b al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 1, sé que no se escribe, 4 por 1 no haría falta, por 24, que es c. Sobre 2 por a, es decir, 2 por 1, que me queda 2. Continúo un paso más y voy a ver cuánto es 4 por 24, que me da 96. Entonces me queda 10 más menos la raíz cuadrada de 100 menos 96 sobre 2. Continúo un pasito más. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 10 más menos la raíz cuadrada de 4 sobre 2. Igual. Con el signo más me va a quedar 10 más la raíz de 4 sobre 2. Y con el signo menos me va a quedar 10 menos la raíz de 4 sobre 2. Directamente voy a reemplazar la raíz de 4 por el resultado, que va a ser más 2. Y acá lo mismo, ¿sí? No ocupo más lugar. Y acá va a ser menos 2. Entonces en el primer caso me da 12 sobre 2, 6. Y en el segundo caso me da 8 sobre 2, 4. Acabo de encontrar los dos ceros de f de x. Para el ejemplo 1, ¿no? Entonces los dos ceros para la primera función son 6 y 4. Es lo mismo decir que son los dos ceros para la función o que son dos soluciones a la ecuación 0 igual a x cuadrado menos 10x más 24. Eso hay que tenerlo presente. Decir que estos son los dos ceros es lo mismo que decir que son los valores que resuelven esta ecuación, es decir, lo que hacen que la función cuadrática que se representa mediante este polinomio que está acá me dé 0. Acuérdense lo mismo, estas dos son las ceros de la función cuadrática o las soluciones a esta ecuación que es igual a la función cuadrática a 0. Vamos al ejemplo 2. Voy a borrar un poco, voy a guardar solamente los resultados 6 y 4 abajo de cada función. Por ejemplo, en esta función me ponen sus soluciones son x1 igual a 6, es indistinto cuál le pongo x1 y x2, ¿no? Y x sub 2 igual a 4, son las dos soluciones de la primera. Borremos eso que hicimos y vamos a usar la fórmula para el segundo caso. Fíjense que acá obtuvimos dos soluciones diferentes, dos números reales que fueron solución, uno que era el 6 y otro que era el 4. Borremos y vamos a plantear el A, el B y el C, pero para el segundo ejemplo. Ahora, el A sería 1, porque acá tengo 1x cuadrado menos 10x, el B de vuelta es menos 10, igual que antes. Y ahora lo único que cambia es que el C es igual a 25. Nada más, lo único que cambia es el valor de C. No me deja escribir ahí el 5, voy a borrar un poco. Y me voy a venir un poquito más. Acá es menos 10, ¿no? Y acá C es igual a 25.
5 y sigue sin dejarme escribir el 5. Ahí está. Bien. Lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores en la fórmula. Entonces vamos a hacer menos b, que sería menos menos 10, me queda 10 positivo, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 10 al cuadrado, que es 100. Menos 4 por a por c, que sería menos 4 por 1 por 25, o sea que es menos 4 por 25, sobre 2 por a, que es 2. En definitiva, esto me da 10 más menos la raíz cuadrada de 0 sobre 2. Y la raíz cuadrada de 0 ya sabemos que es 0. Entonces me queda 10 más 0 sobre 2. Y para el otro caso, para el menos, me queda 10 menos 0 sobre 2. Pero 10 menos 0 y 10 más 0 da lo mismo, es decir, 10 sobre 2 me queda en ambos casos 5 positivo. 5 positivo, y bueno, en esto entonces la solución sería 2 veces el 5. Normalmente no hace falta poner, se pone así, ponemos x1 igual a x2 igual a 5. Esto se dice que cuando las dos raíces son iguales, se dice que es una raíz de multiplicidad 2, es decir, una raíz que aparece dos veces, o un 0 que aparece dos veces, es de multiplicidad 2. No significa que la solución sea única, 5, sino significa que es una solución doble y coincidente, es decir, 2 veces 5. Vamos al ejercicio 3. Así usaríamos usando 3 veces la fórmula, ya más o menos queda claro cómo la usaríamos. Y también las distintas situaciones que se nos pueden presentar. Como ven, en el primer caso tuvimos dos resultados diferentes, en el segundo dos resultados iguales, y vamos a ver qué pasa en el tercer caso. En el tercer caso también A vale 1, como en el primero y en el segundo. Nada más que acá B vale 2 y C también vale 2. Es igual, quedó muy feo. Lo borremos. Ahí tenemos cuánto valen A, cuánto valen B y cuánto valen C. Y vamos a utilizar la fórmula. Menos B sería menos 2. La fórmula pues me dice que haga más menos la raíz cuadrada de B cuadrado. ¿Cuánto será B al cuadrado? Será 2 al cuadrado, que es 4. Menos 4 por A por C, es decir, 4 por 1, que no se escribe, bueno, por 2, ya lo dejé, que ha escrito lo mismo, sobre 2 por A, es decir, 2 por 1, no hace falta escribir por 1, si quieren lo pongo, pero no hace falta. Igual, y acá sería menos 2, más menos, la raíz cuadrada de 4 menos 8, sobre 2, me queda menos 2, más menos, la raíz cuadrada de menos 4 sobre 2. Acá fíjense que lo que tengo es una raíz de índice par, el índice es 2, una raíz cuadrada, y radicando negativo. Eso no tiene soluciones reales. Normalmente, cuando se llega a esta parte, si estamos aplicándolo a un problema, lo que decimos acá no tiene solución en reales. Si queremos, bueno, solución, no tiene solución. Sí, también así se escribe en reales. Queda todo muy pegado, así. No tiene solución en el conjunto de los números reales, pero ya sabemos que ese tipo de raíces las podemos resolver, le podemos encontrar una solución en el conjunto de los números complejos. Entonces, si estuviéramos aplicando un problema, muchas veces se corta ahí, lo más común, decir, bueno, esto no tiene solución en reales, siempre que no quede una raíz de índice par, o sea, en este caso siempre que una raíz cuadrada de un número negativo, y lo podríamos terminar ahí el problema, sobre todo si lo que nos está interesando es graficar, no nos haría falta seguir. Si lo que nos está interesando es dar respuesta a un problema con un número real, tampoco tendríamos que seguir, nos detenemos ahí y decimos no tiene soluciones reales. Ahora, si queremos buscar las soluciones aún en el conjunto de los números complejos, podemos hacerlo. ¿Cómo continuaríamos? Continuaríamos de la siguiente forma. Voy a bajar un poquito y voy a hacer menos 2 menos 2 más menos, y ahora voy a escribir la raíz de 4 por menos 1, porque el menos 4 es lo mismo que 4 por menos 1, sobre 2. Voy a bajar un poco más, si me sigue haciendo falta de espacio, ¿y qué voy a hacer ahora?
voy a hacer el menos 2 de vuelta, lo copio, más menos, la raíz de 4 es esto, lo voy a trabajar así, voy a hacer, bueno, por el distributivo lo mismo que la raíz de 4 por la raíz de menos 1, por el distributivo de la radicación respecto al producto, y esto que está acá no es otra cosa que y, que es el número complejo y, que así lo definimos en un principio. En un principio dijimos que y cuadrado era igual a menos 1, por lo tanto y era igual a la raíz de menos 1. Entonces acá ponemos más menos y sobre, perdón, más menos no, porque esto sería 2i, 2i, más menos 2i sobre 2. Y ahora sí, para el signo más sería hacer menos 2 más 2i sobre 2, y para el signo menos sería hacer menos 2 menos 2i sobre 2. Distribuyo, que me queda menos 2 sobre 2, me queda menos 1. Y más 2i sobre 2 me queda más i. Y acá me va a quedar menos 2 sobre 2 menos 1. Menos 2i sobre 2 menos i. Siempre van a quedar, fíjense cómo quedó acá. La parte real es igual. Y la parte imaginaria, que es esa, perdón, no es esa, sería el signo más. Bueno, la parte imaginaria es opuesta. Fíjense que acá la parte imaginaria sería más 1i, ¿no? Pero si la parte sería más 1, más 1i, acá es menos 1i. O sea que son complejos conjugados. Las opciones entonces que voy a tener van a ser que me dé dos números reales, con el primer caso, un número real doble, una raíz doble, es decir, que se presenta dos veces el mismo. En realidad son dos números reales, pero iguales, que se conoce como raíz doble o cero doble. Y por último, la tercera posibilidad, que me des dos complejos conjugados. Ahí vamos a ver que estos tres casos se pueden tipificar gráficamente y también se pueden anticipar con algo que se va a llamar discriminante. Ahora mismo lo vamos a ver. Son las tres situaciones. ¿Por qué son esas tres situaciones? Bueno, borremos primero todo esto de acá del último. Anotemos las soluciones que obtuvimos y vamos a analizar esos tres casos que les estoy diciendo ahí. Vale, lo bajemos, vamos allá para arriba un rato. Anotemos acá los resultados que obtuvimos de la última. Obtuvimos que x1 es igual a menos 1 más i, y que x2 es igual a menos 1 menos i. Esas son las soluciones que obtuvimos. Esta sería una de las soluciones y esta sería la otra solución. Y dijimos que siempre se nos iba a presentar uno de esos tres casos. Vamos a analizar los tres casos con su interpretación gráfica. Yo las tres funciones cuadráticas que están acá, ya las tengo graficadas. Se las voy a mostrar. Voy a achicar un poco esto. A ver si me deja. Ahí arriba las tengo graficadas. Voy a borrar lo que esté de más. Un ejemplo de eso que está molestándome acá un poco. Porque entonces sabemos que esto me llevaba a dos soluciones, no me haría falta. Y lo que voy a hacer es traer esto para acá abajo, así lo tenemos visible. Ahí la tengo graficada las tres. Ahora lo que hay que ver es cuál coincidiría con cuál. Acá las pongo acá cerquita, así las tenemos más a mano. Y acá traigo la otra. Y ahora agrandemos un poco el lienzo de vuelta. Vamos a la pizarra. Bien, fíjense. Esta ecuación que está acá me dio soluciones 6 y 4. Busquemos acá en el gráfico a dónde veríamos eso. Fíjense esta que tengo acá. Esta que tengo acá, esta función cuadrática, justamente corta en 4 y en 6. Me está diciendo que y, que es este eje,
vale 0 cuando x vale 4. Y cuando x vale 6 también y vale 0. O sea que el gráfico que se correspondería con esta función es claramente a la primera de las funciones que tengo ahí. Además de eso, no sé si se pueden achicar. Fíjense que también acá corta en 24 y vamos a acercarlo al gráfico, a ver si podemos. Fíjense dónde corta ahí. Justamente corta en 24. Así que este sería con la primera función. Esta sería la función 1. Pongamos acá 1 de nombre a la función en verde. Entonces esta es la función 1. La función 2. Veamos, la función 2 tengo únicamente, tengo raíz x1 y x2 igual al número 5 únicamente, entonces va a coincidir con esa que está allá atrás. Fíjense, lo voy a traer adelante ahora. Voy a mover un poquito acá. Y lo que vamos a hacer es acercarlo un poco. Fíjense, esta corta área un poquito más arriba del 24, pareciera que corta acá al medio, por ahí en el 25. Y acá toca justo el eje de las X, el eje de las abscisas, en 5. Se cae en 5, va a valer Y 0. Y es exactamente lo que me diría la segunda ecuación. Este es el segundo caso. Y por último, vamos al tercer caso, que debería de ser este. Fíjense en este caso, la función que sucede. En este caso la función está como volando, está en el aire, digamos. No toca este eje, que es el de las abscisas, no lo corta. Entonces, y, que es este eje, nunca hay algún valor que llegue al 0. No tiene ceros. Y es por eso que no nos da ninguna solución en el conjunto de los números reales, porque no hay ningún número real que haga que esto, y, valga 0 a través de la función. Entonces, por eso este sería el gráfico del tercer caso y me da como resultado números complejos. Y entonces este le podríamos poner que este sería el gráfico de la tercera función. Lo vamos a anotar acá, si me deja, número 3. Número 3. Fíjense también otros detalles que podemos ir prestando atención desde ya. Vamos a ver los puntos de corte con el eje de las ordenadas. Fíjense, en esta función corto ahí en el 2. Veamos cuál es la ecuación de la función. Miren, el valor c término independiente es el 2. Esta función corta aparentemente en el 24, la 1, fíjense, 24 el término independiente. Esta corta en el 25, fíjense acá, 25 el término independiente. Además las tres ilustran las tres situaciones. O la parábola corta en dos puntos del eje, que es esta situación, o la parábola corta en un único punto del eje, que es esta la situación, o la parábola no corta en ningún punto del eje, que es esta la situación. Esas situaciones se pueden resumir en la siguiente interpretación algebraica, que es la que me interesa además de la gráfica. Veamos qué comparación podemos hacer con la interpretación algebraica. Para ello voy a reescribir la fórmula de Bhaskara. Acá, mira, la fórmula de Bhaskara es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Ahora, si yo tomo esta parte de acá abajo, eso va a recibir un nombre, se va a llamar discriminante y se sabe simbolizar con ese triangulito. El discriminante de la ecuación en este caso va a ser igual entonces a b cuadrado menos 4 por a por c. Esto me va a dar un número. Ese número puede cumplir con tres situaciones, como todo número. ¿Cuáles son las tres situaciones? Que el número sea mayor que 0, que el número sea, en este caso el discriminante, que es un número, que sale de hacer esas cuentas, igual a 0, o que el número sea menor que 0. Si este número fuera mayor que 0, este que está acá, el primer caso, esto me va a dar la raíz de un número positivo, raíz de índice par de un número, me va a dar un resultado.
Y ese resultado se lo voy a sumar a menos b y me va a dar el x1, y después se lo voy a restar al menos b y me va a dar el x2. Entonces, cuando sucede que el discriminante, que es esta parte, lo que está abajo de la raíz, sea positivo, lo que voy a tener es dos soluciones reales distintas. Ahora, cuando esto que está acá, vamos al tercer caso, este de acá abajo, cuando esto que esté acá, que es el discriminante, sea un número negativo, como la raíz de un número negativo no existen reales, la solución van a ser dos soluciones, pero que van a ser números complejos. Y no cualquier complejo, sino complejos conjugados. ¿Por qué complejo conjugado? Es porque siempre, a ver, esto si me da negativo me va a dar un número imaginario, que se lo voy a sumar y se lo voy a restar a b y que lo voy a dividir por esto de acá. Pero siempre la parte menos b sobre 2 por a va a ser igual, que va a ser la parte real, y lo que le sume y lo reste va a ser la parte imaginaria, que cuando lo sume va a ser con un signo y cuando lo reste va a ser con el otro, entonces van a ser siempre complejos conjugados. Por último, me falta analizar este caso. ¿Qué pasa si me da 0 esto de acá abajo de la raíz? Si me da 0 lo de acá abajo de la raíz, todo esto la raíz me va a dar 0, porque la raíz de 0 es 0. Y sumar o restar 0 no cambia en nada porque el 0 es el elemento neutro. Entonces la solución va a terminar siendo menos b sobre 2 por a. Y va a ser lo que se conoce como una solución única o doble, en el sentido que son dos números iguales. Entonces se sabe decir solución doble, dos números reales iguales, ¿sí? Entonces acá ponemos dos reales iguales. Iguales o coincidentes. Y bueno, y eso tiene sentido con lo gráfico, ¿no? O corta en dos partes la parábola así, o está volando por acá y no corta en ningún lado, o corta exactamente en un punto porque llega justo ahí, se dice asintóticamente, torca únicamente en un punto del red, que en realidad se consideraría como una solución doble, que las dos veces me da lo mismo. Eso es desde el punto de vista algebraico, es esto, lo puedo anticipar, yo me fijo si esto es positivo, ya sé que voy a tener dos números reales distintos de solución, si esto es 0, sé que voy a tener una solución doble, van a ser dos números reales iguales, y si esto es negativo, voy a tener como solución dos números complejos conjugados. Y a su vez, bueno, la interpretación gráfica que recién les hice. Bueno, todo esto referido a soluciones de ecuaciones, lo que vamos a soluciones de ecuaciones cuadráticas, o lo que es lo mismo encontrar los ceros de la función cuadrática, y que es muy útil a la hora de hacer gráficos o de interpretar situaciones. Ya vamos a ver después cómo lo interpretaríamos en situaciones. Ahora yo les voy a encomendar, les voy a dejar encomendado poner en práctica en la siguiente ejercitación que voy a dejar a la vista, para que pongan en práctica el uso de la ecuación. Yo lo recomiendo, antes de pasar a avanzar en contenidos, bueno, practicar con todas estas ecuaciones que les dejo acá escritas, miren, hay muchísimas, ¿sí? Resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, esta ecuación cuadrática ya está igualada a 0, entonces directamente uso la fórmula resolvente, no habría problema. Lo mismo podría suceder acá, o acá, o acá. Pero por ejemplo, esta, que no está igualada a 0, ¿qué tendría que hacer previamente para empezar a usar Bhaskara? Yo para usar Bhaskara tengo que identificar una A, un B y un C. Acá tengo una A, acá tengo un B y acá tengo un C. El C es 10, el B es menos 12 y el A es 2. Acá pareciera ser que el A es menos un medio, o 0, menos 0,5. El B es menos 3, pero el C no estaría. Para que esté el C, lo que tendría que hacer previamente es este 4,5, pasarlo restando, acá este miembro, igual a 0. Entonces voy a tener un C que es menos 4,5. Es decir, antes de empezar a usar la fórmula resolvente, tengo que dejar toda la ecuación cuadrática igualada a 0. Lo tendría que hacer acá, lo tendría que hacer acá. Si quieren, lo que podemos hacer para practicarlo es, por ejemplo, hacerlo en esta que está acá, en la E. La voy a copiar en la pizarra y la hagamos juntos para que las tareas después se entiendan. Acá tenemos 8x más 26 igual a x cuadrado menos 7. Vámonos a la pizarra. Acá está la pizarra. Y qué memoria de pollo que tengo, ya me olvidé. Es la ecuación 8x más 26. Primero hagamos eso, si no me olvido. 8x más 26
igual a, si no me equivoco era x cuadrado menos 7, pero por las dudas me fijo de vuelta. Me fijo. Sí, acá está x cuadrado menos 7. Para resolver esta ecuación cuadrática, ¿qué tengo que hacer? Primero, como les digo, identificar a b y c. Para identificar a b y c tengo que igualarla a 0, porque la fórmula resolvente funciona únicamente cuando la ecuación cuadrática esté igualada a 0. Es decir, es para encontrar los ceros de la función cuadrática o de la ecuación cuadrática. Acá en este caso me va a quedar 8x más 26. No, bueno, voy a llevar del otro lado. Lo dejo esto de acá. Me va a quedar entonces, me va a quedar x cuadrado menos 8x, que son estos de acá, menos 26, que son estos de acá. Me va a quedar 0 acá. Y acá me va a quedar menos 7. Esto me va a dar menos 33. 33, sí, x cuadrado menos 8x menos 33. Igual a 0. Recién a partir de acá podría empezar a usar la fórmula resolvente que le tengo que saber de memoria. Es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Averigüemos cuánto es a. A es igual a 1. ¿Cuánto es b? B es igual a menos 8. ¿Cuánto es c? C es igual a menos 33. Y ahora con estos valores y usando esta fórmula calculamos las soluciones a esa ecuación si es que las tiene. Veamos, armemos la fórmula. Sería menos b, que es menos menos 8, me quedaría 8 positivo. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es el cuadrado de menos 8. 8 por 8 es 64, menos por menos más, 64. Menos 4 por a por c. Menos 4 por 1 por, fíjense que tengo un menos 33, ¿no? Entonces me va a quedar positivo. Todo me va a quedar positivo porque es menos 4, que es este menos de acá, y el c va a ser negativo, entonces el producto negativo va a quedar positivo. Y tendría que escribir cuánto es 4 por 33, en definitiva, que me va a dar 132. Sobre 2 por a, que es sobre 2 por 1. Bueno, de ahí ya pueden continuar, porque la idea es que les estoy enseñando el planteo, porque esto ya lo hemos practicado. Sino simplemente interpretar la consigna y tener el cuidado de igualar a 0 antes de usarlo. Entonces sería así. Me da 196 sobre 2. Y por otra parte, la raíz del 196 me da 14. Entonces me queda 8 más menos 14 sobre 2. Y de acá continúo. Hago 8 más 14 sobre 2. Y bueno, de acá ya lo pueden terminar tranquilamente. ¿Qué son los dos resultados? Me dio dos números. Ya anticipaba que me iban a dar dos números reales desde acá. Dos números reales diferentes. ¿Por qué? Porque eso es positivo. El discriminante que me da 196 es positivo. Y si tuviese una forma gráfica, ¿qué significa? Y si tuviera una forma gráfica, significa que 8 más 14, déjenme ver, es 22, dividido 2, 11. Y 8 menos 14 es menos 6, dividido 2, menos 3. Si tuviera que hacer un gráfico esquemático hasta ahora de lo que sé, fíjense. A es 1, es positivo, o sea que la parábola va para arriba. Corta en menos 33, bueno, no voy a preocupar por el corte, pero yo ya sé que va acá en 11, supónganse, y en menos 3 por acá. Va a haber dos puntos de la parábola, es decir que la parábola va a cortar en algún lado por ahí, va a bajar acá hasta el menos 33 para abajo, y acá va a seguir así. A ver si puedo subir. Sí, puedo subir. Uy, claro, seguiría por acá abajo, mucho. Uy, tengo que volver a, ahí está, habilitar el lápiz. Seguiría por acá abajo hasta que va a cortar por acá en algún lado. ¿En dónde va a cortar? En el menos 33. Bueno, hagamos de cuenta que hay en menos 33, pero más o menos yo ya puedo anticipando algunas cositas del gráfico. Esto no va, me estoy adelantando porque la actividad no pide graficar ni nada que se le parezca, sino que la actividad que les dejo encomendado por ahora es practicar el uso de la fórmula resolvente, que hay que practicarlo mucho en todas estas ecuaciones que están acá. Hasta el próximo tutorial, corregiremos algunas de estas cosas, hablaremos sobre la eficiencia de la fórmula resolvente, cuándo conviene usarla, cuándo no, qué problemas encontramos en aplicarla acá, y avanzaremos hacia nuevos conceptos del modelo cuadrático. Hasta un próximo tutorial y espero estén